generando impacto tangible tanto en negocios como en profesionales. Hoy nos presenta la conferencia titulada Aptiendas, el Trivago de los Tenderos. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro William Guerrero Ortega. Bien, muy buenas tardes. Un agradecimiento a Carlos y a la universidad por habernos hecho esta invitación y también a ustedes como participantes, tanto las personas que están de la manera virtual como los que están por presencial ahí en ese teatro. Muchísimas gracias por también tener la oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia y como también poder combinar lo que yo he llamado la triada de mi vida, lo que es ser emprendedor, empresario y académico. Voy a compartirles pantalla para de esta manera ir contándoles paso a paso cómo ha sido este desarrollo, cómo hemos tenido la oportunidad de poder salir adelante en todos estos procesos. ¿Están viendo, por favor, Carlos, me confirma? ¿Están viendo la presentación? Sí. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces la idea es dividir esta presentación en esos tres grandes aspectos de mi vida y es cómo nace la idea y por qué logramos hacer esa transformación de este servicio que normalmente se usaba mucho más la parte física. Entonces, me parece emprendedor. Desde niño, pues mis padres tenían una tienda de pueblo y yo me entusiasmé con todo el manejo de qué era la tienda, cómo ayudar a atender el público, cómo atenderlo, cómo ofrecerle algunos servicios. Yo creo que fui uno de los primeros que prestaba el servicio a domicilio. En aquella época la familia, las amas de casa llegaban a la tienda a comprar en un canasto y yo les decía, les llevo el mercado, por ahí me acuerdo tal vez de 6, 7, 8 años y a cambio de que me dieran un refresco, una empanada o algo que nos dan. En esa época no se acostumbraba a pagar el servicio. Entonces empecé a entender y a comprender la importancia de cómo lograr desde la observación, mirar, analizar, eso que a veces nos falta y los invito a que todos ustedes estén siempre atentos a mirar qué está pasando a su alrededor, observar, oír, escuchar cómo están haciendo las cosas, analizarlas, por qué se hace esto, por qué no se hace, cómo debemos hacerlo. Esa curiosidad es muy importante para los emprendedores y es lo que nos ayuda a ir entendiendo, a comprendiendo qué está pasando con nuestro entorno, qué necesita nuestro entorno y de qué manera le podemos ayudar al entorno a mejorar, a revisar, a quitar, a poner las cosas que están en puesto que no es el ideal, no es el indicado. De la misma manera es como detectar problemas, cómo analizar las posibilidades que se puedan cambiar, cómo lograr que ese entorno que nos rodea pueda ser mejor, pueda realizarse de una manera con menos esfuerzos físicos, cómo poder lograr manejar la oportunidad a medida que van saliendo las tecnologías. Hoy por hoy, ustedes los jóvenes que están encontrando todos los temas de la cuarta revolución industrial, ¿cuáles son los que más se ajustan a lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos cambiar? ¿De qué manera podríamos cambiar? Y es allí donde nacen algunos servicios adicionales que uno puede lograr eh, detectar y dar una solución a esa familia, a esa persona, a ese cliente. En alguna oportunidad yo le preguntaba a mi mamá por qué ella le daba desayuno a los clientes que llegaban de las veredas, de pueblos cercanos, que me parecía como raro, pero ella alguna vez me ayudó a entender lo que hoy conocemos como el servicio al cliente, como la fidelización de los clientes. Y la respuesta de ella fue muy más comercial, fue más social, más de la humanitaria. Es que esa señora se levanta a las 3 de la mañana para llegar aquí a las 8 o 9 de la mañana y ella viene a comprar muchas cosas. Eso es parte de la fidelización de los clientes. Lo que hoy, por puntos, por millas, muchas empresas tratan de llevarnos a que volvamos a la segunda compra. Entonces es cómo entender ese entorno, cómo entender esa necesidad de las personas
y cómo esos problemas que para esa persona podría ser el venir después de un viaje de 4 o 5 horas en carro, por carreteras destapadas, por trochas que hace mucho más difícil el viaje, cansadas y demás, encuentran un alivio y a su vez encuentran una amiga que les da un detalle, como es un desayuno, un almuerzo, una oportunidad de compartir un tiempo. Entonces, cuando tenemos esa visión, esa capacidad, nacen nuevos negocios, nacen nuevas oportunidades, nace el cómo lograr que no siempre en los negocios es hacer dinero, sino también cómo tener más amigos, más seguidores, lo que hoy llamamos ustedes los jóvenes que estamos y nosotros los mayores que hemos tenido que desaprender un poco todo lo que hemos venido haciendo para entender y aprender de las nuevas tecnologías, cómo estamos esperando un like, cómo estamos esperando que nos den hacer un comentario, cómo nos puedan replicar un post o un reel. Eso es parte de ese proceso de que de una u otra manera las empresas hoy los necesitan y los emprendedores necesitamos que nos den un visto bueno a una idea, a una oportunidad de negocios que podemos hacer. Me gustaría que aprovecháramos unos 2 minuticos cada uno ahí desde su escritorio, desde sus apuntes, escribir 3 problemas que ustedes estén divisando en su medio, donde se mueven, en de qué manera, si alguien tiene, me puede escribir por el chat o puede informarnos qué problemas considera que hay en su comunidad, que ustedes podrían, en sus colonias, como dicen ustedes ahí en México, de poder buscar una solución, de qué manera esa solución podría también resolver ese problema. Entonces, normalmente, miremos, hay 3 problemas, a los 3 problemas, a uno de esos, el que considere más importante, darle una solución, que es ahí donde nosotros podemos lograr tener esa solución, tener esa oportunidad de cambiar, tener esa oportunidad de buscar una alternativa, buscar una opción. Entonces, como les decía, mi primera escuela fue la tienda La Surtidora, así se llamaba, la tienda del pueblo, una tienda grande que tenía muchos productos, vendíamos desde agujas, ropa, zapatos, ollas, todos los productos de la canasta familiar, y entender cada vez más y mejor al cliente. ¿Por qué viene aquí el cliente? ¿Por qué el cliente nos busca? ¿Qué compra? ¿Cuándo compra? En estos pueblos pues se acostumbraba a que la compra más importante era los domingos, porque la gente venía de las veredas, venía de los campos, venía de los pueblos cercanos a comprar. Entonces, ¿cuándo compras? Entonces, ¿por qué tenemos que tener la tienda bien arreglada, bien organizada? ¿Qué le molesta al cliente? A veces no entendemos el cliente y no entendemos cuando el cliente nos comenta o nos da una información de la inconformidad que pueda tener. ¿Qué le haría volver? ¿Qué haría que ese cliente volviera? ¿De qué manera al cliente le estamos ayudando a tomar la decisión de que venga la próxima compra? Ese proceso de que compre 10 veces y le regalamos la onceava o cosas como esas ayuda a que ese cliente pueda venir y pueda volver. Y si nosotros entendemos qué es lo que ese cliente quiere en la siguiente venta, podemos lograr que el cliente vuelva. Allí en esta tienda se acostumbraba mucho el tema de los encargos, porque estamos alejados un poco de las ciudades principales. Entonces la gente decía, bueno, por favor, tráigame, consígame esto, consígame esta y esta otra cosa. Eso es parte también de cómo lograr la satisfacción y la fidelización del cliente, que me está pidiendo que le consiga algo que él no puede conseguir fácilmente. Eso es parte de lo que haría que el cliente vuelva. Eso es parte de entender cuál es su problema, su necesidad, cómo él podría también eh, tener el agradecimiento y por ende la retribución a que mañana pudiéramos estar en algo. Ahora me gustaría también que ustedes entendieran la importancia de cómo las personas pueden buscar opciones y soluciones. También me siento que parte que me ayudó a mí a ser emprendedor y parte que me ayudó a entender y a manejar el dinero fue cuando niño, también a los 8, tal vez 10 años, fui acólito de la iglesia, de la parroquia, de la iglesia católica, pues la región somos todos muy católicos, y entendí ahí que siendo parte de esa comunidad, acercándome un poco más a la comunidad, me ayudó a tener otra visión, a conocer un poco más
a las personas de la parroquia. Y siendo acólito a los pocos, tal vez al segundo año, fui ascendido a lo que es sacristán, que es así, uno de los cargos importantes en una parroquia para ayudar a todas las actividades religiosas. Y ahí entendí cómo poder mejorar los servicios, cómo de a la edad de 10, 8, 10, 11 años, 12 años, podía ver que la iglesia podía prestar otros servicios, cómo lograr tocar lo que hoy se llaman neuroventas, las emociones, cómo las campanas son tan importantes en una parroquia. Y yo entendí eso y fui y les dije a las personas, oiga, mañana usted va a bautizar su niño, si quiere le replicamos las campanas, pero eso tiene un costo. Entonces es parte de ahí cuando empecé a entender la importancia del dinero. Págame algo por repicarle las campanas cuando su niño va a ser bautizado, en el momento, en el instante en que al niño le están aplicando el agua en la cabeza, yo repico las campanas y me paga tanto. Entonces esos son los nuevos servicios que en ese momento no había. Pero ¿por qué los entendí? No sé por qué. Pero ¿por qué también comprendí que tocar las campanas era un mensaje para la comunidad del pueblo, que lo oían en todo el pueblo y que había la alegría de alguien que estaba siendo bautizado? Porque cuando había un matrimonio yo entendí que podía mejorar el servicio a la pareja que se iba a casar, diciéndole yo le puedo ayudar a arreglar la iglesia, si trae estas flores, si trae esto, nosotros lo podemos ayudar a arreglar, nosotros le podemos poner la alfombra roja, no solamente de la primera 10 metros, sino una que estaba guardada de 120 metros, se la ponemos que salga a la iglesia y parte que salga al atrio. Entonces es ahí cuando uno tiene que entender las propuestas de mejora, muchas veces con cero inversión o poca inversión. Entonces el momento, me gustaría que tomáramos 2 minutos también para que del problema que encontraron ustedes, de la solución que encontraron en el taller anterior, analicemos qué mejora pudiéramos hacer, qué podemos hacer hoy que tenemos la tecnología, qué pudiéramos hacer. En aquella época eran las campanas, era subir los 4 o 5 pisos que tenía la torre para llegar al campanario para tocarlas. Y yo tuve una habilidad de aprender a tocarlas de una manera un poco diferente a lo que lo hacían las personas anteriores, que a la comunidad le gustó y eso se volvió normal. Entonces en todos los bautizos ya, William, hay que tocar las campanas, sí, claro, bueno, eso le vale tanto, no, no importa, por favor hágalo. Entonces es parte de esa importancia de ese entorno que estamos analizando, que estamos viendo, que estamos observando, que a veces lo vivimos pero no lo entendemos, es cómo entenderlo, cómo lograr con una solución poderlo dar, cómo poderlo lograr. Espero que hayan podido encontrar esa mejora a lo que ustedes están viendo y que puedan encontrar una solución. Y no tenemos que ir muy lejos, tenemos ahí mismo, en el caso mío en la iglesia, en lo que yo veía, en que entendía cómo las personas podían sentir alguna satisfacción emocional. Entonces, desde lo emocional, desde lo auditivo, en este caso el oír las campanas, es como activo el oído para muchas personas. ¿Qué pasó en la iglesia? Que está pasando, ay, que hay un bautismo. Ah, bueno, entonces muchas personas eso les podría alegrar, y más los católicos que en esa etapa, en esa fase es muy importante el tema. Siguiendo como esta fase 2 que quiero compartir con ustedes, es el tema de la perseverancia. Cómo perseverar, cómo tener ciertos hábitos importantes que debemos aprender, que nuestros mayores, esa perseverancia. Hay algo que de pronto a mí me ayudó mucho en la vida y fue poder haber tomado la decisión muy rápido de qué iba a hacer cuando fuera grande. A los 8 años, estando ahí en ese tema de la iglesia, de católico, de acólito, de sacristán, haber podido comprender que yo quería tener una tienda y que eso es lo que iba a hacer cuando estaba grande, cuando estuviera grande. Una tienda como las que tenían mis papás, una tienda donde yo podía atender, una tienda donde yo podía estar todo el día interactuando con el público, con la gente, con las personas. Esa perseverancia me ayudó que a los 20 años, tan pronto terminé el bachillerato, puse la tienda y adquirí muchos hábitos de levantarme temprano, de organizar físicamente, estar organizado, de poder tener también la costumbre de escribir y anotar todos mis gastos. Desde esa época de acólito yo tenía un cuaderno donde escribía todos mis gastos, a pesar de estar en un pueblo que no había bus para transportarnos, que no necesitamos un bus para transportarnos, pero desde
caminar a pie, desde la bicicleta que me prestaba el vecino. Eso es parte también de ir entendiendo los hábitos, aprender a controlar los ingresos. En aquella época de acólito nos pagaban, nos daban un pago mensual. Y tal vez un hábito que adquirí también muy joven fue el ahorro. Y se le debo al cura de la época, que me acuerdo tanto que el primer mes que trabajé, nos reunió todos los empleados de la iglesia, éramos 5, y nos llevó al banco del pueblo que había en ese momento y nos abrió una cuenta de ahorros. Eso fue muy importante porque nos enseñó a ahorrar. Y él nos iba y consignaba la plata y nos decía, ya le consigné en el banco lo del mes. Y yo no sé, no lo necesitaba, lo dejé ahí varios meses, tal vez 2, 3 años, y luego, cuando ya vi que había alguna plata importante para mí, saqué el ahorro para comprar un reloj que necesitaba cuando ya era sacristán. Entonces ese dinero fue un hábito para mí el ahorro, y hoy ya mayor y después de las dificultades económicas que ahora más adelante vamos a hablar, el hábito del ahorro me ha servido para tener esa capacidad de entender que necesitamos ahorrar, que necesitamos tener unos dineros en reserva para ante una dificultad, ante un problema, cómo poderlos sacar adelante. Esa perseverancia es la que nos ayuda a que cambiemos, es la que nos ayuda a entender y buscar que eso se vuelva un hábito. Recuerden que muchas veces los hábitos son muy difíciles de lograr, o a veces tenemos hábitos negativos, y esos hábitos negativos, en lugar de ayudarnos, nos van a hacer mucho más daño. Entonces es parte como de entender el tema de los hábitos. Hay algo importante en la vida, y cuando uno está joven, adolescente, mayor, es importante que no perdamos eso de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. A veces lo tomamos como solamente un refrán, una frase que une unas palabras de fácil memorización. Ese insistir, ese persistir, ¿qué es? ¿Cómo persisto? ¿De qué manera puedo persistir? ¿De qué forma resisto mentalmente cuando las cosas no me salen bien y que son mi objetivo y que nunca puedo desistir? Eso es fundamental en nuestras vidas, y les quiero como contar una anécdota también personal. Cuando estaba por ahí en segundo bachillerato, secundaria, eh, yo fui a trabajar en un molino de trigo de un tío, y él quería que yo fuera molinero. Pero ya él me dice, yo quiero que usted aprenda esto para cuando se vaya a jubilar la persona que está encargada, usted maneje y aprenda a manejar este molino. Pero a mí me pareció que eso no era el objetivo de mi vida, porque yo ya tenía un objetivo. Y mi objetivo, como les decía hace unos minutos, era obtener una tienda cuando yo fuera grande. Entonces, si yo no tengo esa seguridad en mí mismo, que me ayudó a pensar, y yo en mi mente, en mi interior, pensaba y decía, yo molinero no quiero, yo molinero no quiero. Entonces, ese mensaje que yo, por un lado me decían, sean molinero, y por otro lado yo decía, no, yo no voy a ser molinero, eso me ayudó a entender que tenía que insistir en lo que yo quería en la vida, tenía que persistir hacia la meta que yo estaba buscando, y resistir esas barreras, entre comillas, que tiene el día a día, resistir de que podían haber unas fuerzas que me decían no y las otras que me decían sí. Pero si yo tengo seguridad, tengo una mentalidad muy fuerte y muy clara, voy en la búsqueda de ese objetivo, de esa meta, y que nunca desistí. Entonces es parte, pasé en ese trabajo prácticamente 4 o 5 años mientras terminé el bachillerato, y entendí que yo tenía que tenerme la confianza en mí mismo y confianza en los demás, y cómo en los demás podríamos confiar haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de acuerdo a unas normas, a unas leyes que tenemos legales, los que somos espiritualmente unidos a una religión o no religiosos, entendemos que hay unas normas de convivencia que tenemos que entender, que están en esas normas políticas o legales o espirituales, que tienen que ayudarnos para tener una buena convivencia con los demás, cómo entender a los demás, cómo saludarlos, cómo cumplir las promesas que nosotros hacemos, cómo cuando necesitamos cobrar también, hacerlo muy bien de una manera clara. Entonces, ese insistir, ese persistir, ese resistir y ese nunca desistir, quiero que se lo tomen
como un mensaje. Aquellos que lo han oído pero que no le han dado importancia, lo puedan hacer. Y aquellos que tal vez no lo hayan oído, hoy cómo les puede servir para que desde esa edad que están ustedes tan jóvenes entiendan cómo podemos lograr que esa meta se pueda dar y esa meta sea una oportunidad para manejar nuestra vida, manejar nuestras cosas y salir adelante. Como les decía, el tema del control del dinero, yo lo aprendí hace muchos años, lo aprendí de niño, desde acólitos, desde sacristán, entendiendo que el dinero ingresa, pero que hay que tener mucho cuidado para sacarlo, para gastarlo. Y hoy cuando tenemos tantos distractores, lo podemos gastar mucho más fácil. ¿Cómo poder entender que esos distractores no nos ayuden a gastar el dinero en cosas que no nos puedan servir o cosas innecesarias? Una regla que para mí en algunos aspectos, en algunas partes de mi vida me ha servido mucho es tener una buena distribución del dinero, que sean por lo menos el 70%. Yo en algunos casos gasto entre el 50 y el 60% para mis gastos personales y familiares. Voy casi con un 30 o un 40% al ahorro, porque tengo muy claro que debo invertir, debo hacer inversiones y tener una base sólida para esa inversión o para ese ahorro. Y algo también muy importante, sobre todo para las personas que no tienen una formación administrativa o contable, tener muy claro qué es la diferencia entre un costo y un gasto. A veces cuando tenemos negocios no tenemos claro qué es un costo y un gasto y lo confundimos y eso nos afecta mucho la rentabilidad de las empresas o el margen de la empresa. Porque de esa manera, teniendo claridad entre qué es un costo, un gasto, puedo definir cuál es el precio de venta de un producto. Puedo entender que ese precio, si me va a dar un margen de rentabilidad y ese margen está donde lo debo llevar y de qué manera. Otra cosa que no puedo desconocer para colocar un margen es la competencia. ¿Cuál es mi producto? Ese producto, ¿cómo está ligado al tema del mercado? Hay mucha competencia, hay poca competencia. Yo tengo mi diferenciador. Ese diferenciador me permite poner el precio que yo quiera o tengo que estar limitado al precio del mercado. Si estoy limitado al precio del mercado, cuando el mercado me puede sacar porque mi precio no es competitivo. Entonces, aquí en esta diapositiva hay dos cosas importantes. Una, cómo controla usted el dinero como persona, cómo controla usted el dinero para sus gastos personales. Aquellos estudiantes que aún todavía sus padres le dan un dinero para sus gastos personales, ¿cómo lo estoy manejando? ¿Estoy ya haciendo un ahorro? ¿Estoy pensando en una inversión? Aquellos que ya trabajan y que necesitan generar los ingresos para poder estar en la universidad de la misma manera. ¿Cuánto estoy ganando? De eso cuánto para mis gastos personales, de eso cuánto puedo dejar para el ahorro, de eso en qué puedo invertir. Entonces es importante que en esta diapositiva de manejo del control del dinero tengamos esas claridades hacia dónde voy. Hay algo que pienso que es un tema como la brújula de la guía que tenemos que tener todos y es ser muy inteligentes. Y esa inteligencia a veces viene sumada de la formación académica que tengamos. Nosotros conocemos muchas personas que académicamente no han sido muy preparadas, pero tienen una inteligencia emocional muy fuerte y manejan muy bien esa inteligencia en cualquiera de las dificultades que se le presenten en el día a día. Entonces es importante que esa inteligencia de nosotros y ustedes que tienen la oportunidad de estar en una formación académica, que les va a ayudar a tener una formación no solamente en conocimientos, sino también en valores, en principios, les puede ayudar para ser mucho más competentes, para tener unas habilidades, unas destrezas que necesitan para la competencia. Algunos de ustedes posiblemente van a llegar mañana a trabajar para una empresa. Ahí también podemos ejercer el emprendimiento, el llamado intraemprendimiento dentro de la empresa, generando oportunidades, generando opciones de negocios dentro de las empresas. Entonces es parte también importante que esa brújula que va sumada entre la inteligencia y la formación nos ayude a que podamos entender y comprender mucho mejor el entorno para sacar adelante. Hoy los mayores y todos tenemos un problema un poco complejo que es aprender y desaprender. Y cada día cómo aprender y aprender más. Entonces, ¿cómo desaprendemos? Ahora ya los que somos, que no tenemos mucho conocimiento digital, tenemos que estar aprendiendo.
Entonces, los mayores tenemos esa dificultad de pronto que la tecnología no hemos avanzado a la velocidad que la misma tecnología va. Pero ustedes los jóvenes pues hacen mucho más esta facilidad para que puedan entender qué pasa con ese conocimiento que están adquiriendo, cómo lo puedo meter al manejo también de la tecnología, cómo la tecnología la puedo aplicar a mi medio en que estoy, en el medio en que podemos trabajar, que podemos hacer, cuáles son esos referentes, esos empresarios exitosos, y no siempre el éxito está en tener mucho dinero, sino tener la capacidad de tener esa habilidad de sopesar el conocimiento, la buena calidad de vida, el dinero, las comodidades, sin que eso haga daño a la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos también entender que esos referentes nos puedan ayudar? ¿Cómo entender y aprender algunos mantras que nos ayuden mentalmente a fortalecernos y tener esa capacidad de tomar acciones y decisiones en el momento oportuno? ¿Cómo recibir un consejo? ¿Cómo tener un feedback? Yo diría que para mí hubiese sido importante mejor haber tenido un consejero, un mentor en un momento difícil de mi vida, en una de las quiebras que ahora vamos a compartir, que hace mucho más difícil el salir adelante en los negocios cuando las cosas no funcionan bien. Entonces es parte importante de entender cómo lograr esas necesidades de oír. A veces no oímos los comentarios, digamos, negativos que nos hacen, que nos dan, que no es un comentario negativo, es una retroalimentación, un feedback para entender y mejorar las dificultades. Entonces los mentores son importantes, la comunidad en que nos movemos, no solamente la comunidad es para buscar el beneficio económico, también debemos pensar en algo para poder ayudar a la comunidad, de qué manera yo puedo ayudar a la comunidad, de qué manera podemos servir. Entonces es importante también tener en cuenta estas 3D, detectar necesidades que tenga mi entorno, definir qué hacer para la solución de esas necesidades y decidir en qué momento yo podría ofrecer un producto o un servicio diferente, qué producto o qué servicio podría lograr entender. Y es aquí cuando ya tomo la decisión de poner en la tienda que siempre soñé, qué tienda, en qué sitio, en qué horario debo abrir, qué servicios necesita la gente. Y es ahí también la importancia de entender que esas decisiones muchas veces no tenemos a quien consultar, entonces tengo que hacerlo solo, o si tengo un consultor, un mentor, de qué manera puedo conversar con él, hablar con él para que me ayude a tomar esa decisión. Aquí me gustaría que tengamos como un plan, no es plan diario o un plan semanal como mínimo. Les dejo también como la inquietud para que ustedes, ojalá cada semana estén revisando qué cosas deben mejorar, lo que llama una micromejora. Incluso ustedes que están estudiando, cómo están haciendo sus planes de estudio, cómo lo están llevando a cabo, cómo están ayudando a mejorar esos planes de estudio con relación a, a las nuevas tecnologías, cómo las están aplicando, qué herramientas están conociendo que les puede ayudar a la planificación, a optimizar. Hoy que tenemos la oportunidad de manejar eh, herramientas de inteligencia artificial, entonces, cómo estas me pueden ayudar a optimizar el tiempo. Hoy precisamente en una de las clases de la mañana con un grupo de estudiantes de emprendimiento hablábamos y ellos veían que una de las dificultades que tiene es el manejo del tiempo, porque son personas que trabajan en empresas 8 horas normales, estudian, algunos ya casados, y entienden que a veces el tiempo no es su mejor aliado. Entonces es uno de los problemas que tenemos y que no es fácil llegar a uno a optimizar los tiempos, a mejorar, y ahí salió también en la conversación de esta mañana el entender qué es lo importante, qué es lo urgente. Entonces es parte de cómo comprender y entender ese proceso y es la invitación a una micro mejora semanal. Una cosita que pudieran mejorar cada semana sería muy importante para su proyección de vida y su proyecto a futuro. Aquí quiero entrar como a hablar un poco sobre ya cuando tomo la decisión de arrancar mi empresa, mi primer negocio y cómo ese negocio se va transformando y cómo esa fase de empresario
empieza a ver las cosas de otra manera. Y entendí que definitivamente una gobernanza, una forma de gobernar los negocios, de llevarlos a cabo, de administrarlos, es con los números, con las cifras. Tuve la oportunidad de, tal vez como 6 meses, un año después de haber empezado el negocio, empezar a estudiar de noche. Estudiar de noche, como les decía, no es fácil porque hay que distribuir muy bien los temas. En aquella época no había mucha tecnología, todo lo teníamos que hacer con el manejo manual prácticamente. Teníamos que liquidar facturas manualmente, poner precios manualmente. Los catálogos eran un libro con todos los precios. Entonces teníamos que hacer, yo tenía que hacerlo todas las noches porque llegaba la mercancía y si no la liquidaba el mismo día, al día siguiente se podía perder plata porque la inflación era alta, los precios cambiaban. Entonces es entender un poco cómo podríamos nosotros gobernar desde los números, desde las cifras. También estaba muy joven, tampoco tenía una preparación académica en ese momento, entonces cómo entender las cifras que podía ayudarme a tomar mejores acciones y decisiones. Y es cuando voy entendiendo la importancia de los famosos KPIs, indicadores, cuáles son los indicadores claves. Y yo entendí que uno de los indicadores claves en el negocio era entender cuál era el margen neto, cuánto me gano. Y los invito a que hagan una operación. Si tienen una calculadora o por el teléfono mirar la calculadora, si yo tengo un producto de 100 pesos y me quiero ganar el 20%, le pongo 100 por 1.20, pues me da 120. Ahí aparentemente estoy ganando el 20% del valor del precio del costo del producto. Pero hay otra fórmula también, que si yo quiero ganarme el mismo 20% sobre el precio de venta del producto, o sea, sobre el precio final, tengo que hacer una operación un poco diferente. Y esa operación sería dividiendo los 100, dividiéndolo en 0.80, que es 1 menos 0,020, que es lo que falta. 0,20, el 1 menos 0,20 sería 0,80. Entonces, 100 dividido en 0,80 me daría 125. O sea, el precio de venta sería 125 para yo ganarme el mismo 20%, pero vea que son 25 pesos en un caso y 20 en el otro. ¿Por qué? Porque estoy ganando el 20% sobre el precio de venta. Entonces ahí tengo que tenerlo muy claro de cómo ese margen neto lo puedo liquidar y que de qué manera podría tener una mejor rentabilidad. Ahí es donde también debo entender si la competencia me permite vender un producto con un margen mayor o tengo que bajar el margen y la utilidad sea menor. Otro tema que entendí en el caso mío, pues trabajando con productos de consumo masivo, que son los que se venden en las tiendas, es el manejo del inventario, cómo el inventario me ayudaría a tener una mejor disponibilidad y cómo podría tener una mayor caja. Recordemos que el flujo de caja, aquellos que tienen conocimientos contables, es la diferencia entre los ingresos menos los egresos. Es decir, si a mí me entran 100 pesos y gasto 80, me quedan 20. Entonces ese flujo de caja, esos 20 deben estar en caja. Llámese ahorros o llámese dinero disponible para inversión, pero deben estar en caja y ahí deben estar líquidos que los pueda ver o en un banco. Entonces el ciclo de caja o flujo de caja es muy importante en cualquier empresa para que podamos siempre tener liquidez. Yo les recomiendo en los mercados de hoy, es mejor tener liquidez que solidez. Para los que no tienen mucho conocimiento en qué es liquidez y solidez, liquidez es tener el dinero disponible y la solidez es tener muchas cosas. Tengo casa, carro y tengo beca, pero no tengo dinero para comprar el mercado. Entonces, tengo solidez, pero no tengo liquidez. Y en los negocios de hoy son mejores aquellos donde uno puede tener liquidez. Y también entender los costos logísticos, cuánto me vale la operación logística, qué costos logísticos tengo. En estos negocios de abarrotes y demás, el costo logístico algunas veces se vuelve muy alto. Entonces, ¿de qué manera los puedo controlar? ¿De qué manera puedo optimizarlos? Y esa optimización que me sirva para poder lograr mejorar. Y lo que yo he llamado el semáforo de las finanzas. Tener muy claro cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, cuál es la diferencia. Si es negativa, que sería el semáforo en rojo, ¿qué pasa? ¿Es muy alto? ¿Es baja? ¿Es ajustable? Entonces ahí donde el flujo de caja muy bien manejado me podría ayudar a decir
si ese flujo de caja negativo en un rojo, me afectaría la operación de mi negocio. Y de paso también los invito en 2 minutos que ustedes piensen ahí y hagan un análisis de su flujo de caja, ustedes como estudiantes. Si algunos ya tienen un emprendimiento y ya recibe ingresos, pues analiza, bueno, yo cuánto recibo en ingresos por semana o por mes. Entonces, si estoy recibiendo 20, 30 pesos a la semana y estoy gastando, si recibo 30 y gasto 35, mi flujo de caja es negativo. Normalmente lo que hacemos es prestar dinero. Entonces, ¿qué está pasando con esos 5 que me faltan? ¿Y cómo puedo parar ese semáforo en rojo que no me siga creciendo? Que si son 5 hoy, mañana sean 0, no sean 10, no sean 8, no sean 12. Entonces, es la importancia también de esas finanzas de bolsillo, que si nosotros como personas aprendemos a manejar el dinero, seguro que mañana cuando lleguemos a la empresa podemos entenderlo y hacer también que la empresa funcione. Espero que ojalá a todos les haya dado el semáforo en verde, donde hay excedentes, donde hay un ahorro, donde hay un dinero disponible para una inversión. En la importancia de los negocios, que fue lo que entendí también, la importancia de cómo poder ir logrando salir adelante, es ponernos metas para mejorar lo que estamos haciendo. Entonces también es la idea de cómo coger los productos. Tal vez ustedes también han oído el concepto del 80-20, esa famosa ley de Pareto. ¿Cuáles son los 20 productos, los 5 productos, los 3 productos que me hacen el 80% de las ventas? Esos productos que me hacen ese 80% de las ventas, ¿cómo puedo ayudar para que los pueda mejorar esa rentabilidad? ¿Cómo pueda mejorar en 1 punto, en 0,5 puntos o en 2 puntos? ¿Cómo puedo mejorar ese margen neto de esos productos que me hacen el 80-20? Eso puedo contribuir a que pueda ir mejorando lentamente la rentabilidad de la empresa. Muchas veces productos que no son muy rentables, pero son de alta rotación, también tengo que entender si vender mucho, lo que gano poco es conveniente, o es mejor vender mucho de lo que gano, o mejor, perdón, es vender poco de lo que gano mucho o vender mucho de lo que gano poco. Entonces es también el análisis que tengo que hacer, porque muchas veces esos productos de baja rentabilidad pueden tener costos logísticos altos. Que de paso también cómo logro mejorar los costos logísticos. Una meta es si yo pudiera ponerme una meta mensual, trimestral, semestral o anual, le voy a optimizar mis costos logísticos en un 20%. Cualquier punto que podamos optimizar en los costos, que podamos optimizar en los márgenes, van a contribuir a la rentabilidad. Esta es como una fase de una etapa un poco difícil que, que tuve. Ya después de 22, 23 años en los negocios, tuve una quiebra en una empresa que ya había podido lograr solidificar, eh, tenerla bastante consolidada, con más de 150 empleados, más de 10 puntos de venta, 10 camiones que iban por las regiones, vendiendo y llevando y entregando productos. Eso hizo que esa quiebra pues fue total. Tuvimos que recurrir a la ley de quiebras para poder entender y salir adelante. Y aquí es donde parte de esa necesidad de tener una mentalidad fuerte es importante en estos momentos. Por eso al comienzo les recomendaba el tema de la mentalidad, de los mantras, para que si uno se quiebra es parte del proceso. Las quiebras son parte de los inversionistas, de los empresarios, de aquellos emprendedores que tenemos alguna visión, que queremos lograr sacar adelante, pero que a veces las cosas no salen como uno espera. Entonces, lo importante de las quiebras es tomarla con dignidad, entender que es un problema económico, es incluso un problema social, porque la sociedad en que uno está inmerso ante estas circunstancias a veces como que lo rechaza, como que se quebraron y lo miran a uno de lejito, ya no lo conocen, los amigos se pierden, no encuentran un amigo, los amigos que antes lo invitaban a uno a reuniones familiares ya no lo vuelven a invitar. Eso es tema importante de entender mentalmente cómo enfrentarlo. Y es un proceso que no es fácil y también los invito para que ustedes entiendan que no estamos exentos de las quiebras. Pues ahí leía en algún libro que decía que el éxito es la suma de las quiebras, la suma de los fracasos. Entonces es parte de ese proceso.
Y yo también escribí alguna frase que dice que el éxito es la suma de los fracasos, pero poniéndole acción, de cómo poder lograr que esos fracasos con una acción positiva cambien. Y el éxito se logra es paso a paso. Y yo le digo, sí, otra frase que el éxito se logra paso a paso con pasión, y esa pasión viene escrita de la P de pasión y la acción, de ponerle acción a las cosas, que eso es muy importante, la pasión. Y la pasión le ayuda a uno a entender de que esos procesos son difíciles, pero son procesos que van a pasar, y duré como persona 2 o 3 años en superar ese tema mental de cómo me quebré, pero entender de que eso había que seguir, que había que reparar las dificultades y salir. Entonces, encontrar un negocio, en el caso de nosotros, que yo era el gerente, 10 puntos de ventas en 2 meses cerrados porque no se pudo seguir adelante, no es fácil, es duro, los problemas también familiares de la familia nuestra, los problemas familiares de 50, 70, 80 familias que dependían de esa empresa, es muy duro. Es una empresa que uno ha construido desde cero, esa empresa que para mí era todo, porque cuando hice mi carrera terminé en administración de empresas, la tesis de grado fue la estructuración administrativa y financiera de la empresa. Entonces, todo construido desde lo académico, desde la realidad. Pero bueno, eso es parte del proceso y aquí me acuerdo que el decano que fue jurado en la sustentación de mi tesis me preguntó, William, de estos 330 hojas que escribió en el libro de la tesis, ¿cuánto está aplicando en el mercado, ya en su negocio? Y en esa época yo le dije, no, por el 20, 25%. Le digo, no, le parece que es muy poquito. Tal vez yo le decía, no, porque es que en la calle los negocios son un poco diferentes a muchos conceptos teóricos que estamos recibiendo en la universidad. Pero tal vez muchos de esos conceptos teóricos que yo recibí en la universidad no tuve la capacidad de entender y de comprender que había que tenerlos en cuenta. Y entre esos, lo que les acaba de hablar del flujo de caja es fundamental, porque yo entendí después que cuando el flujo de caja era muy bien controlado, siempre había liquidez, siempre había la oportunidad de poder cumplir los compromisos. Pero por una u otra circunstancia nos descuidamos un poco en ese manejo del flujo de caja y ahí pudo ser también por inversiones que hicimos no muy bien planeadas, por inversiones que se hicieron de pronto mayor a los valores, con un crecimiento acelerado, también eso pudo ser. Entonces, a veces los crecimientos acelerados hacen un poco más difícil el crecimiento de las empresas. Entonces es parte importante de tener muy en cuenta y también ese protocolo, la 3D que les hablaba, de decidir, detener y desprender. Tomar la decisión, digamos, yo pienso que a pesar de que era una quiebra, tomé la decisión oportuna antes de que la empresa tuviera muchas más dificultades. Me acuerdo que cuando yo hablé con el abogado que nos fue a hacer el proceso de quiebras, me decía, no, pero es que usted no están tampoco en ese punto de quebrarse, pero a veces hay que tomar ciertas decisiones porque yo entendía que si ya va ese negocio a 6 meses más, a un año más, no tenía todavía no era capaz de recuperarlo. Entonces fue detener la operación, entender, a veces uno tiene que tener esa capacidad de tomar decisiones oportunas y detener y desprendernos de que sí, hay mucho ahí, inversiones, tenemos muchos compromisos, pero también teníamos compromisos para cubrir en bancos y todo lo demás que ya estamos empezando a no cumplir, a no poder pagar oportuno, porque precisamente no había liquidez, porque el flujo de caja era negativo. Entonces es parte de ese proceso y esa importancia de entender y de comprender cómo podemos lograr y revisar de cuánto tengo que respirar despacio, cuántas veces debo tomar aire profundo, para poder tomar acciones y decisiones, registrar y entender cómo son los números. Cuando hay números en rojo, cómo también los puedo parar, cómo lo puedo eh, tomar las decisiones de que no nos funcionan las cosas, que hay que replantearlas, cambiarlas o definitivamente sacarlas del camino, replantear las rutinas que hacemos, realinear todas las cosas que se han venido haciendo y es como parte de ese proceso importante también de ir manejando y mirando las cosas. En esta parte de fortalecimiento mental, que es muy importante en un momento de quiebras, entendí también lo que hoy se conoce como el Ikigai, aunque
en esa época no lo conocí como el Ikigai, pero es entender qué es lo que nos apasiona hacer, qué es lo que nosotros nos gusta hacer, cómo podemos nosotros cada día amar lo que hacemos, entender en qué somos buenos, entender qué es lo que necesita el mundo o nuestro alrededor y entender qué nos pagan por hacer. Si tenemos claras esas cuatro premisas nos podría ayudar mucho para que pudiéramos mejorar, entender y tomar las decisiones y poder sacarlas adelante. También entender esa fase que entendí como antifrágil, como de todo el conocimiento anterior adquirido nace Apitiendas. Apitiendas nace de entender, y voy a por acá pasar a otra presentación. ¿Ya están viendo la otra presentación? Bien, entonces tenemos cómo nace Apitienda. Nace de entender la necesidad de nuestros clientes que son los tenderos, que ellos, los tenderos o en Colombia el 62% de las amas de casa compran en la tienda de barrio, en los minimercados de barrio. Y los minimercados de barrio, algunos no tienen tecnología, no tienen las herramientas indicadas, muchos tienen un sistema POS, pero no lo utilizan para lo que es un sistema POS, control y manejo de inventario, facturación y demás, sino solamente como una caja registradora que sume cuánto compró el cliente y que pague. Entonces también entender un poco esas herramientas, cómo le pueden ayudar y lograr conectar la tienda hacia atrás con el proveedor, y aquí es donde nace el concepto de Apitiendas. ¿Cómo puedo integrar el proveedor hacia atrás para que el proveedor, para que el cliente, el tendero, tenga un mejor poder de negociación y podamos consolidar la compra? Y más adelante, en una fase posterior, conectar al cliente hacia adelante con su cliente final. Cómo consolidar la data, cómo integrar la cadena de abastecimiento para que esa data se pueda tener una analítica y podamos entender la importancia del manejo de los volúmenes, de los negocios que manejan los clientes. Y es ahí donde nace Apitiendas, de acuerdo a ese conocimiento, esa experiencia que yo tenía, entendí que podíamos ayudar al tendero desde una aplicación. Y como estoy metido en el ecosistema de emprendimiento de la ciudad de Medellín, que es muy importante, uno de los más importantes del país, concursé en Capital Semilla de la ciudad y me dieron el equivalente a $3.000, lo cual me sirvió para mandar a hacer la aplicación. Entendí que había que darle unos beneficios a la tienda para comprar más fácil y directamente, pagar a través de una pasarela de pagos, puede utilizar cualquier forma de pago digital, optimizar la logística, que es parte de lo que hemos propuesto, y cómo hacer una integración perfecta, eliminando todos los temas que tengan que ser de actividades manuales, de toma de pedidos manuales, de toma de pedidos a través de WhatsApp, que tengan que digitalizar mucha información. Esta aplicación va de la mano a una simplicidad, a ser eficiente y automatizar esta cadena de abastecimiento. La diferenciación que nosotros tenemos es conectarnos y ya estamos trabajando de cómo vamos a conectar el WhatsApp con el POS y la ERP. El WhatsApp a través del POS del tendero y con la ERP del proveedor para que esta operación se pueda digitalizar. Estamos ya en contactos con proveedores para utilizar las APIs, conectar las APIs y de esta manera poder automatizar esa información. Tenemos los servicios de registro y configuración de cada uno de los catálogos de los clientes, de los proveedores, la gestión de pedidos, la integración con la ERP, la optimización logística y pagos seguros. A raíz de este proceso nacieron unos productos que se están desarrollando, que es el Marketplace. Nosotros le podemos vender un servicio SaaS para clientes pequeños que puedan montar su Marketplace o un e-commerce a través de la aplicación. Y podemos conectarlo para que les sirva esa aplicación como un vendedor más en las empresas y les lleguen los pedidos automatizados a su correo. Y también cómo podemos desde Apitiendas con inteligencia artificial poder ayudar al control y el manejo de inventarios. Entonces estamos en ese proceso y como les decía, estamos ya con las nuevas herramientas que Meta está facilitando a través de WhatsApp, entregarle al cliente el pedido totalmente digitalizado a través de
desde el origen que manda el cliente el pedido por WhatsApp, puede ser por texto, por audio o por foto, la inteligencia artificial lo convierte, lo transforma en el código interno y a través del API se conecta con la ERP del proveedor o con el POS del tendero para que mueva el inventario, facture y haga la entrega. Estos son como los servicios que ofrecemos desde el WhatsApp, utilizando la tecnología, la integración, eliminando 0 errores, porque estos procesos ya van a ser más digitalizados y automatizados, y de esa manera pues podemos trabajar. Este es el equipo en que hemos venido trabajando. Yo no soy desarrollador, el CTO es el que nos ayuda en todo ese tema, y estas son las personas que nos acompañan en este proceso. He estado también en una convocatoria del SENA, que es una institución en Colombia muy importante que apoya el emprendimiento, y logramos un premio por $30.000 que ya estamos en marcha con Apitiendas. Lo hemos llamado el Tribago de los Tenderos porque consideramos que el tendero, y como premisa, como propuesta de valor, tenemos que, para el tendero, compara, compra, paga y recibe en su tienda a un clic. Eso es como una de las premisas que tenemos, que hemos buscado para que de esta manera pudiéramos encontrar la oportunidad de prestarle un servicio al cliente, y esto es como todo lo que tenemos. No sé si hay alguna pregunta, Carlos, alguna inquietud, y mostrarles que tenemos ya en Medellín, Colombia, este producto. Mañana pensamos estar en México y abrir en Perú. Son como los 2 países que tenemos a mediano plazo pendiente. Vamos a conocer un poco más el mercado en Colombia. Ya vamos a iniciar actividades el próximo mes de agosto, de octubre, y esa es como la idea. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien. Todo en orden. Todo en orden. Agradecemos al maestro William Guerrero Ortega por compartirnos su experiencia y visión sobre cómo la innovación aplicada puede transformar los negocios tradicionales en modelos más competitivos y sostenibles. En nombre de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, le hacemos entrega de un reconocimiento digital por su valiosa participación en la Semana de Emprendimiento FCA 2025. Les invitamos a continuar participando en las siguientes conferencias y actividades que buscan fortalecer el ecosistema emprendedor y abrir nuevas oportunidades para todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.